Hola amigos y bienvenidos a otro video en el cual vamos a comentar un mito de la antigüedad. En este caso es el mito de Quirón. Este mito está muy relacionado con la astrología porque el mito de Quirón se asocia con el asteroide Quirón, que es uno de los asteroides que se toma en astrología moderna. Y bueno, se ha discutido bastante desde los años 80 hasta ahora, pero bueno, hay gente que no lo conoce, que no conoce todos los detalles. Así que es interesante repasarlo, ¿no? Quirón era para la antigua Grecia un centauro, ¿no? Es decir, la parte superior de su cuerpo era un torso humano y la parte inferior era el cuerpo de un caballo. Ahora, Quirón, si bien había muchos centauros, era un centauro especial porque no venía del linaje de los centauros, sino que era hijo de Cronos, que era Saturno, ¿no? Cronos, recuerden que era el padre de Zeus y estaba casado con su esposa Rea. Y Cronos o Crono era, había reinado, digamos, en el universo hasta la llegada de su hijo Zeus, y le habían profetizado que uno de sus hijos tomaría su lugar, ¿no? Entonces él, cuando tenía hijos, se los comía, ¿no? Es decir, tuvo una serie de hijos con Rea y le pedía a Rea que le diera a los hijos y se los comía, y en un momento Rea lo engaña y le da una piedra para comer en lugar de Zeus, cuando nace Zeus, y Zeus logra, digamos, engañar al padre y sacar de su estómago a los hijos que se había devorado, ¿no? Era seres bastante brutales. Eh, en un momento Cronos estaba por la tierra, digamos, en la tierra de los hombres, y estaba buscando, aparentemente estaba buscando a Zeus, y conoció a una ninfa, la Oceanide Filira, ¿no? Y se enamoró de ella, ¿no? Entonces, para poder seducirla y que Rea no se diera cuenta, los dioses eran bastante morales en ese sentido, ¿no? Zeus también hacía este tipo de cosas. Se transformó en un caballo, ¿no? Entonces, yació con ella. Rea, su esposa, lo descubrió. Algunos dicen que Rea lo descubre y que él se transforma en caballo entonces para poder huir con la ninfa, ¿no? La cuestión es que la ninfa, después Cronos se va, la ninfa queda embarazada y cuando da luz a su hijo, se da cuenta que su hijo es un centauro, que tiene mitad cuerpo de caballo y mitad cuerpo de hombre. Al saber esto, Cronos se horroriza, no quiere saber más con su hijo legítimo, pero hijo al fin. Y su madre, por alguna razón, es transformada en el árbol de Tilo, ¿no? Esa es la leyenda de los griegos de cómo surgió el árbol de Tilo. Y bueno, como Quirón era huérfano, digamos, su madre estaba transformada en un árbol, y su padre no quería hacerse cargo de él. Cronos no era evidentemente un buen padre. Se ocupan de él Apolo y Artemisa, que eran básicamente lo que podríamos llamar el sol y la luna, el dios solar y el dios lunar, ¿no? Entonces Apolo le enseña una serie de preceptos morales, ¿no? Y además le enseña a no a caballo, porque él tenía patas de caballo, pero digamos, arrojar el arco y la flecha, y Artemisa le enseña a cazar y a moverse en la naturaleza, en la leyes de la naturaleza. Artemisa era la diosa de la naturaleza, ¿no? Entonces Quirón nace, o digamos, se desarrolla con un gran nivel de sabiduría, ¿no? Fíjense, había sido criado básicamente por el sol y por la luna, entonces tenía un gran desarrollo de lo que era, podríamos llamar, el arquetipo solar y el arquetipo lunar. Conocía el exterior y el interior, conocía lo divino y lo material, ¿no? Entonces, inmediatamente se hace fama de ser una persona sabia, un ser sabio y respetado, y lo van a buscar desde varios lados. Y los dioses y los hombres le empiezan a pedir consejo, ¿no? Él conocía todas las artes de la curación, era médico, algunos dicen que fue el primer veterinario, porque curaba también a los animales, ¿no? Pero se destacó más que nada en que era un tutor.
muy, digamos, maravilloso de los jóvenes, ¿no? Entonces un montón de héroes griegos fueron confiados al cuidado de Quirón, entre ellos Aquiles, el héroe de la guerra, uno de los héroes de la guerra de Troya. Entre otros también, bueno, entre la lista de personas de las que, o de héroes de los que fue tutor Quirón, bueno, aparecen Aquiles, como ya lo nombré, Ajax el Grande, Asclepio, Jasón, el que se fue con los argonautas a buscar el vellocinio de oro, Aristeo y Acteón, ¿no? Después otros dicen también que Castor y Pólux, Macaón, Antíoco, Eneas, bueno, etcétera, ¿no? Hay, eh, hay bueno, toda una diferentes, como hay en los mitos, como suele haber en los mitos, diferentes tradiciones y diferentes versiones del mito. Hay que decir que este grado de civilización enorme que tenía Quirón contrastaba fuertemente con el grado de civilización que tenían los otros centauros. Los otros centauros eran seres que, bueno, en realidad eran justamente mitad humanos y mitad animales, ¿no? Entonces tendían a ser totalmente incivilizados y digamos, no practicaban las artes de la civilización, no trabajaban con los metales, eh, comían su comida cruda y les gustaba mucho beber, y entonces cuando bebían se ponían violentos, ¿no? Entonces Quirón, si bien era un centauro totalmente diferente de los centauros, de la raza propiamente dicha de los centauros, porque él era hijo directo de un dios. Por ser hijo directo de Cronos, Quirón era inmortal, por supuesto. Entonces, bueno, todo estaba bien en la vida de Quirón hasta que un día llega a visitarlo Heracles, o sea, Hércules para los romanos. Eh, Recordemos que Heracles en su segundo trabajo había tenido que matar a la Hidra, ¿no? Y que esto yo ya lo narré en el mito de Heracles con la Hidra. Y la Hidra era un ser venenoso, entonces Heracles, luego de matarla, había tomado el veneno de la Hidra y había empapado sus flechas en el veneno de la Hidra, por lo cual eran mortales, ¿no? Eh, Esto lo ayudó después en sus trabajos heroicos. Eh, bueno, hay diferentes versiones de la historia de lo que pasa a continuación entre Heracles y Quirón. Una de los más interesantes es que Quirón vivía en unas cuevas en el monte Pelión, en uno de los montes, es una montaña que realmente existe. Y bueno, ahí vivían, si bien ahí vivía Quirón, también vivían aparentemente otros centauros, no con él, pero en las cercanías, ¿no? Una de las... a ellos se les suma Folus o Folo, un otro centauro civilizado que era amigo de Quirón, ¿no? Y bueno, empiezan a cenar y Heracles, ¿no? Pide vino, ¿no? Le pregunta si tienen vino, porque él cenaba con vino. Y Folo es como que duda porque en realidad el dios Dionisio le había regalado a él y a otros centauros vino, unas ánforas de vino, pero les había dicho que no las abriera porque era vino sagrado que había que usar en un momento determinado para hacer un ritual dionisíaco, ¿no? Es decir, Dionisio tenía todas estas cuestiones de que los misterios dionisíacos y la embriaguez dionisíaca, ¿no? Y que esto tenía que ver con el culto sagrado a Dionisio. Pero como Heracles era un invitado y no querían faltar y también era el hijo de Zeus y no querían faltar a la, digamos, a la hospitalidad que se requería, Folo abre el ánfora de vino sagrado y los vapores el vino era tan fuerte que los vapores del vino se empiezan a salir y la manada de centauros que estaba cerca al oler el vino se emborrachan y se ponen salvajes, ¿no? Se pierden totalmente el control y empiezan a atacar a los que estaban, a Heracles y a Quirón, sobre todo van a atacar a Heracles, ¿no? Entonces Heracles, para detenerlo, hace lo que cualquier héroe, empieza a sacar sus arcos y sus flechas y empieza a dispararles flechazos a los centauros salvajes que lo estaban atacando. Quirón
lo que hace es intenta llevar calma y racionalidad a la situación y se pone en el medio de la pelea de la trifulca, como se quiere llamar, y bueno, termina ligando un flechazo de una flecha envenenada con veneno de la hidra de Heracles en el muslo, ¿no? Esto es interesante porque tanto Quirón como Folo eran representados en el arte griego, en las vasijas griegas que se encontraron, como, si bien eran centauros, eran representados como un ser humano completo que tenía, digamos, torso y piernas humanas, al cual le salía de atrás como una parte de atrás del caballo, ¿no? Y esto, bueno, los griegos usaban esta manera de representarlo para diferenciarlo de los centauros comunes que eran salvajes y tenían cuerpo directamente de caballo, las patas delanteras también de caballo. Bueno, pero esa era un poco la representación gráfica que hacían los griegos. ¿Cuál es el problema de Quirón? Quirón era un gran sanador, recurre a todas las artes para sanarse, ¿no? Es decir, la herida era muy grave, pero él no podía morir, ese es el problema, porque él era inmortal, era hijo de Crono, un dios. Pero la herida le provocaba tremendos dolores, entonces empezó a usar todas sus artes curativas, recurrió a todas las hierbas que conocía, todos los métodos que conocía, pero no logra curarse y cada vez tiene más dolor y más sufrimiento. Paradójicamente, en su intento por curar su propia herida, él desarrolla muchas técnicas de medicina y de hierbas, ¿no? que podían ser usadas y que de hecho él usaba porque él siguió, digamos, vivo por un tiempo, digamos, continuando su labor de ser médico, ¿no? y de curador y sanador, ¿no? Entonces al final su dolor era tan insoportable que él decide entregar su inmortalidad, ¿no? Y Heracles llega a un pacto con Zeus, que es su padre, ¿no? Es decir, Zeus era el padre de... y es interesante porque técnicamente Quirón era hermano de Zeus, porque Zeus era hijo de Cronos, ¿no? Entonces Quirón era un hermano de Zeus por parte de padre. Llega a un acuerdo con Zeus de que Zeus va a liberar a Prometeo, quien lo mencionamos en uno de los videos anteriores, quien había robado el fuego para los hombres, y Quirón va a entregar su inmortalidad por la liberación de Prometeo. Entonces Zeus convierte a Quirón en una constelación. Algunos dicen que es la constelación de Sagitario, otros dicen que es la constelación del Centauro, que es otra diferente, ¿no? que se ve desde el sur. Bueno, hasta aquí el mito de Quirón. Es muy interesante este mito y todas las cuestiones que tiene bueno, cuando uno empieza a hacer un análisis un poco más arquetípico de a qué se refiere la historia, ¿no? Liz Green, la astróloga, menciona este mito en su libro acerca de los mitos, y dice que este mito nos ayuda a enfrentar la injusticia de la vida, ¿no? Es decir, a todas las personas le ocurren, es decir, el punto de la herida de Quirón, y esto es lo que significa el planeta Quirón en una carta natal, es una herida inmerecida que tenemos, que no hicimos nada para merecerla, y que sin embargo la vida nos la proporciona, y tenemos que lidiar con eso, y probablemente sea una herida que no cure, ¿no? Yo he visto esto. Es decir, yo trato de no utilizar los asteroides y los planetas modernos, porque tenemos 8.000 asteroides y significan 1.000.000 de cosas, y después, digamos, a veces yo siempre digo, si bien es interesante y respeto, digamos, a las personas o a los astrólogos que quieran usarlo, a veces me parece que usar 800 millones de asteroides puede ser una manera que tienen a veces los astrólogos de no quedarse nunca sin algo para decir ante una carta, ¿no? Entonces, en lugar de usar los planetas más representativos, empiezan, no, tenés el asteroide Palas acá, y el asteroide Juno acá, y Lilith y no sé qué. Entonces, cuando no saben qué decirle a un cliente, empiezan a
a irse por el lado de los asteroides y eso les da posibilidad de hablar un poco más. Pero no estoy diciendo que todos los astrólogos hagan esto. Hay gente que realmente dice cosas valiosas a partir de los asteroides, pero a mí me parece que es más serio cuando los se dejan de lado un poco todos estos planetas modernos. Pero aún así yo conozco Quirón, conozco el significado y he visto que en muchas cartas habla mucho de algo que realmente pasa, ¿no? Es decir, hace poco vi la carta de una mujer que tuvo un divorcio muy, digamos, muy problemático y tenía 2 hijos con el marido, y por una serie de razones el juez le entregó la tenencia de los hijos al marido y ella dejó de ver a los hijos por un tiempo largo. Y obviamente cuando uno mira su carta, Quirón está en la casa 5, que es la casa de los hijos, ¿no? Es decir, toda la herida inmerecida a ella le viene por parte de los hijos. Imagínense una madre que no puede ver a los hijos, ¿no? La herida y la sensación de injusticia que siente. Bueno, eso es lo que nos muestra Quirón, ¿no? No en todos los casos es tan así. Yo he visto gente que tiene Quirón en algunas casas donde no hay, que yo hace poco vi una persona que tenía Quirón en casa 7 y yo decía, bueno, esto es una herida que está provocada por una pareja, ¿no? Obviamente, y bueno, y la persona me decía, sí, cuando era joven sufrí por amor, y bueno, pero todos sufrimos por amor cuando somos jóvenes, ¿no? Entonces no, o tenemos desengaños amorosos, entonces en ese caso no sé si está tan justificado como en otros casos, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión astrológica que no viene al caso. Decía, el punto de la herida de Quirón es que es una herida inmerecida. Quirón no hizo nada para merecer ser flechado por Heracles. De hecho, Heracles nunca hubiera querido lastimar a su amigo Quirón, ¿no? Sin embargo, ocurrió. Y el punto de esa herida es que es una herida de alguna manera imposible de sanar, podemos decir, ¿no? Y esto nos lleva un poco, y esto es lo que dice Liz Green, a de qué manera los seres humanos enfrentamos este tipo de cosas, porque hay algo en nosotros que dice, este tipo de cosas no puede ser que no tengan sentido, tienen que tener algún sentido, ¿no? Y es muy interesante la forma en la cual la religión, por decir así, ha abocado estos temas a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, si hacemos un pequeño, acá me voy a ir un poco por las ramas, pero si hacemos un resumen muy rápido, la religión al principio, en la época digamos, estoy hablando hace varios miles de años, era como una especie de magia, ¿no? Es decir, la idea era, yo tengo un Dios, le hago sacrificios a ese Dios, cumple un poco con los preceptos de ese Dios, y ese Dios tiene que protegerme, ¿no? Eso es un poco lo que ocurría en el Viejo Testamento, la idea de Jehová, que era un Dios, o Yahvé, que era un Dios muy celoso y caprichoso, pero que era el Dios que si los israelitas lo adoraban, iba a darles una tierra, iba a mantener, de ayudarlo a derrotar a sus enemigos, es decir, la idea era esa, ¿no? Es decir, vamos a adorar al Dios y el Dios nos va a dar cosechas abundantes, nos va a quitar las pestes, nos va a hacer que llueva, bueno, todas las cosas que la gente necesitaba en el mundo material para vivir, ¿no? No había cuestiones trascendentes de la vida eterna y todas esas cosas. Necesitamos un Dios que nos ayude con las cuestiones de todos los días, ¿no? Entonces la idea la idea moral de cuando ocurrían injusticias, por decir así, era que el Dios se había enojado, ¿no? Entonces si te pasaba algo malo era porque habías hecho enojar al Dios, a Yahvé, a quien sea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las personas empezaron a darse cuenta que había personas a las cuales no habían hecho nada para ofender al Dios y sin embargo les pasaban cosas malas, ¿no? De ahí sale el libro de Job o de Job en la Biblia, ¿no? Es decir, Job era una persona que era muy justa, era el hombre más justo en la tierra, que adoraba a Dios y su corazón era noble, y Dios le empieza a mandar calamidades, se le mueren los hijos, se le muere el ganado, pierde la casa, le llena, digamos, se enferma, le llena el cuerpo de llagas, y porque Dios está con una especie de competencia divina a ver si Job lo maldice o no lo maldice, ¿no? Y los amigos van a Job y le dicen, o a Job, y le dicen que algo tiene que haber hecho para hacer enojar a Dios, o a Yahvé, o al Dios que fuera, ¿no? O Elohim en ese momento, que no era lo mismo que Yahvé, y Job dice, yo no hice nada, ¿no? Es decir, yo siempre fui
fiel a Dios, ¿no? Entonces ya en esta altura se da la cuestión de decir, bueno, hay ciertas personas que aún siendo justas y piadosas le pasan cosas malas, ¿no? Después se desarrolla cuando los israelitas van digamos, están en su captividad en Babilonia, se familiarizan con las ideas persas, y las ideas persas de que venían del zoroastrismo y de todas estas cosas. Los persas tenían una visión que era la visión de Dios y el diablo, digamos, un Dios positivo y un Dios negativo, y el bien y el mal, y que el bien y el mal existían en la tierra. Y estaba esta idea de que los que hacían el bien iban a ser premiados después de la muerte, y los que no iban a ser castigados después de la muerte. Entonces surge un poco esta cosmología de que, o esta cosmogonía, o esta cosmovisión de que, bueno, no importa cómo te vaya en la tierra, porque el castigo y el premio vienen después de la muerte, ¿no? Es decir, Dios está esperando que te mueras para castigarte. Lo cual es interesante, porque esta no era la postura quizás de los primeros cristianos. Si uno lee las cartas de San Pablo, no habla de que la persona muere y se va al cielo y ahí Dios lo juzga, o va al infierno. Eso es algo que no aparece directamente en la Biblia. La idea de los primeros cristianos era que la gente moría, un poco lo que creen los testigos de Jehová ahora. La gente moría, y en algún momento que estaba muy cerca, en ese momento Dios iba a resucitar a todos y todos iban a tener vida eterna. Es decir, aquellos que confiaban en Dios y que habían seguido las cosas iban a ser resucitados, y los otros no, ¿no? No, esta idea del juicio después de la muerte viene más también de los egipcios, ¿no? Es decir, los egipcios eran los que tenían la idea de ser sometidos a un juicio y que les iban a pesar el corazón al morir, ¿no? Por eso también los egipcios hacían toda esta cuestión de embalsamar a los muertos, etcétera. Acerca del cielo y el infierno tengo que citar a Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que le preguntaban si creía en el cielo o en el infierno, y él siempre dijo que no, porque decía, los actos de los hombres no merecen tanto, ¿no? Ningún acto de un hombre merece un castigo eterno o una salvación eterna, ¿no? Hoy en día esta idea del cielo y el infierno quedó un poco, digamos, perimida, un poco vieja, un poco echada, digamos, pasada de moda, y la mayor parte de la gente cree en una especie de karma, que es un poco esta idea oriental del karma. Si te está pasando algo malo es porque hiciste algo, digamos, son las consecuencias de cosas que hicimos en vidas pasadas, y estamos pagando el karma hasta aprender las lecciones, ¿no? Pero bueno, Liz Green se encarga de decir, eso no deja de ser una creencia, si no estamos del todo seguros si existe o no existe el karma. Por lo menos ella no lo estaba, ¿no? Y todas estas, digamos, diferentes, como decía, filosofías o cosmogonías o cosmovisiones son una manera de explicar lo que le pasó a Quirón, por qué le pasan cosas injustas a gente que es buena, ¿no? O gente que no lo merece, y a todos nos pasa esto. Esto es lo que simboliza a Quirón, ¿no? Y bueno, es una temática muy, muy, muy relevante, porque todos los seres humanos tenemos heridas inmerecidas, ¿no? Bueno, este sería un poco el primer significado de Quirón, ¿no? Es decir, una manera de mostrar una historia que muestra estas heridas, digamos, inmerecidas, y la forma en las cuales los humanos inventamos formas de lidiar con eso, ¿no? Es decir, ya sea creyendo en en el karma, o creyendo que esto tiene un sentido en el plan de Dios, o creyendo que vamos a ser premiados o castigados después de la muerte, pero hay siempre alguna creencia de qué hacer. También hay gente que dice que el universo, son los existencialistas, ¿no? Que dicen que el universo no tiene sentido y que la realidad es el dolor y la muerte, ¿no? Después hay otra cuestión que es interesante, que también lo cita Liz Green, que es que dice que siempre hay que pagar un precio cuando se civiliza lo salvaje, ¿no? Es decir, dentro de nosotros hay una naturaleza instintiva, salvaje, que no le gusta ser domada, y cuando empezamos a civilizarla, y cuando empezamos a concientizarla, y cuando empezamos a domarla, en algún punto esa naturaleza salvaje se resiente, ¿no? Porque le gusta ser salvaje. Y Quirón es mitad humano, pero también mitad animal, ¿no? Y obviamente su herida está en el lado animal. Y esto es algo que, bueno, Liz Green habla mucho cuando habla de este mito en relación a Sagitario.
Dice Sagitario es un signo que es interesante porque es mitad humano, mitad animal, es decir, el centauro, ¿no? Y tiene, digamos, que ver con los saltos ideales, con la filosofía, con las verdades últimas, es el signo quizás más filosófico de todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la mitad animal de Sagitario? La mitad animal de Sagitario sufre al, digamos, tener que enfrentarse todo el tiempo con estas grandes verdades y grandes filosofías y grandes, digamos, temas muy complejos, porque en definitiva la mitad de abajo es un caballo, el caballo no está hecho para filosofar, está hecho para trotar por las praderas, ¿no? Entonces hay una cuestión muy de choque entre el lado muy civilizado y muy adelantado y muy mental, ¿no? de nuestra naturaleza y el lado animal, ¿no? Y cuanto más civilizamos nuestra naturaleza, más sufre, podríamos decir, o más se hiere, o quizás pasado cierto punto, empezamos a lastimar a nuestro lado animal y a nuestro lado instintivo, ¿no? Y ese es el lado que recibe la herida, ¿no? Porque él es herido en la pierna animal, no es herido en el torso o en la cabeza. También, si lo pensamos, en una correlación interesante, yo mencioné que Quirón había sido criado por Apolo, o enseñado por Apolo y por Artemisa, ¿no? Es decir, que son básicamente el sol y la luna, la energía solar y la energía lunar. Bueno, la energía de la inmortalidad en nosotros es lo solar, ¿no? Es el espíritu, aquello que de alguna manera trasciende, y la luna tiene que ver con nuestra parte mortal, con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando queremos profundizar demasiado lo solar, terminamos a veces dañando nuestro cuerpo. Fíjense lo que hacen los yogis de la India, ¿no? Que se van a una cueva y sin comer y se ponen a meditar semanas y semanas y no le dan alimento a su cuerpo y no le dan sexo y no le dan vida instintiva. Bueno, eso es una manera de alguna manera de torturar la luna, ¿no? Es decir, es cierto que, bueno, el proceso de lo solar tiene que ver con eso, ¿no? Con trascender las limitaciones lunares, ¿no? Pero justamente siempre hay un sufrimiento de lo lunar, ¿no? Entonces, acá hay algo muy interesante, que es que justamente cuando queremos, de alguna manera empezamos a negar nuestra parte material, nuestra parte física, esa parte física termina herida o termina envenenada, ¿no? Y Lee Green dice, eso también es un acto de soberbia, creer que nosotros estamos más allá de las leyes de la física, ¿no? Es decir, que somos todopoderosos, o que somos solamente espíritu y podemos negar el cuerpo y la carne, ¿no? Eso no. Eso también tiene que ver con la herida de Quirón. La cuestión de la herida, también esto nos habla mucho de la naturaleza de las heridas, ¿no? Es decir, la cuestión es, cuando Quirón elige morir después porque no puede soportar la herida, justamente la muerte tiene que ver en algún punto con Escorpio, ¿no? Y Escorpio es una transformación total, ¿no? Y quizás sea el rol de las heridas en nuestra vida. Esto ocurre cuando somos jóvenes y nos enamoramos y nos lastiman o lo que sea, cuando se muere alguien querido, cuando tenemos una ilusión y nos damos cuenta que esa ilusión no se va a cumplir, ¿no? Es decir, la herida duele mucho, pero después no podemos volver a ser los mismos, no se puede volver a cerrar la herida y volver al estado de inocencia anterior. Yo creo que esto tiene que ver más que nada con el mito de Quirón, ¿no? Es decir, una vez que fuimos heridos, la herida nos obliga a mirar la vida de otra manera, ¿no? Y entonces no podemos volver al estado de inocencia, si cerramos la herida y volvemos a como estábamos antes. La herida nos fuerza a que una parte nuestra tiene que morir, porque esa herida no se va a cerrar, ¿no? Y tenemos que, qué sé yo, cuando somos jóvenes y tenemos ciertas fantasías de amor y la vida nos dice, no es por ahí, bueno, no podemos volver a tener la fantasía esa y hacer como que no pasó nada. Tenemos que dejar morir toda esa parte nuestra y toda esa fantasía y toda esa encarnación y toda esa, digamos, versión de nosotros que no va a ser nunca, y tenemos que seguir adelante, ¿no? Esa es la única manera de actuar ante una herida. Es decir, hay ciertas heridas que no se pueden sanar justamente por eso, porque nos está indicando que todo un paquete dentro nuestro tiene que morir, ¿no? O toda una encarnación de lo que somos tiene que morir, ¿no? Hay una vieja frase que dice, la herida es el lugar por donde entra la luz al sistema, ¿no?
Y esto es, bueno, son cuestiones también muy profundas, ¿no? Otra de las cosas que quería decir es que el arquetipo del sanador herido, ¿no? Porque justamente porque Quirón es herido por la flecha y con veneno de la hidra, él desarrolla todas unas técnicas de sanación que después ayudan a la humanidad, ¿no? Este es un arquetipo del ser humano, ¿no? Que existe en todos los seres humanos y que existe en nuestras sociedades. Y fíjense que, como dijeron otros astrólogos, el representante en la cultura popular en el siglo XXI del sanador herido es el Doctor House, la serie del Doctor House. Aquellos que hayan visto la serie del Doctor House saben que él, bueno, era un médico brillante, pero que tenía él mismo dolores en su cuerpo, pues no sé por qué, yo no veía mucho la serie, y tenía que andar tomando analgésicos, era adicto a los analgésicos, y bueno, él tenía como una herida que no podía curarse, pero ayudaba a curar a los demás, y este es el arquetipo de Quirón, del sanador herido, y es un arquetipo muy importante para nosotros. Algunos dicen que la herida de Quirón justamente es dolorosa, pero tenemos que aprender, esto es muy interesante, tenemos que aprender a hacerla consciente y reconocer que estamos heridos, porque si no se la vamos a pasar a otros. Y esto es lo que ocurre de padres e hijos, ¿no? Es decir, como que un padre hiera a un hijo en alguna cosa, no le permite hacer algo, y después si el padre no, digamos, o la madre, lo que sea, no es consciente del dolor que le trajo esta herida, después lo va, digamos, a bloquear, y después le va a impedir a su hijo o a su hija hacer lo mismo, ¿no? Esto es decir, tomar conciencia de las heridas nos impide pasar el dolor a las siguientes generaciones, ¿no? Esto también es algo muy importante, ¿no? Es decir, hacernos cargo de nuestras propias heridas, ¿no? Es decir, las personas que hayan hecho constelaciones familiares, que hayan hecho terapia, ¿no? O algún tipo de terapia o ese tipo de cosas, saben que lo importante que es que alguien en algún momento empiece a ser consciente de las heridas, ¿no? Porque justamente en algún punto la única manera de lidiar con estas heridas tan grandes es la muerte, es alguna muerte, no la muerte física de la persona necesariamente, a veces sí, pero sino la muerte de todo un sistema de funcionamiento de un grupo familiar, por ejemplo, ¿no? Liz Green también menciona que, bueno, todos los personajes que aparecen en esta historia están dentro de nosotros. El héroe Heracles está dentro de nosotros, es un arquetipo de la psique. Quirón, el sanador herido, también es un arquetipo de la psique, pero también son los centauros salvajes, es decir, todos tenemos centauros salvajes en nuestro interior, es decir, impulsos violentos, impulsos incivilizados, impulsos que tienen que ver con, bueno, con cuestiones de la naturaleza, ¿no? Digamos que no están justamente impulsos incivilizados dentro de nosotros, ¿no? Y tenemos que reconocer todo, ¿no? Es decir, solamente si nosotros solamente nos reconocemos digamos, podría ser la mitad humana del centauro, es decir, creemos que solamente somos humanos, estamos de alguna manera omitiendo o reprimiendo o negando nuestra mitad animal, ¿no? Y la mitad animal siempre, mientras no somos conscientes de ella, de esa mitad, se va a... Bueno, va a actuar en forma autónoma, ¿no? Tenemos, es decir, Quirón justamente pudo alcanzar sus alturas, digamos, y sus éxitos como sanador y como persona civilizada, porque justamente él sabía que era mitad animal y tuvo la ayuda de los dioses para domar esa mitad animal y hacerla trabajar para sí mismo, ¿no? Así que bueno, amigos, este es el mito de Quirón, es un mito súper interesante. Y bueno, toca cuestiones muy muy profundas de la existencia humana, aunque parezca a primera vista que no parezca ser tan así. Y bueno, como siempre les voy a pedir que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.